Muy buenas tardes, aquí continuando con los tipos de modulación del componente práctico de comunicaciones, sistemas de comunicaciones. Aquí voy a retomar un poco la modulación en PM y los datos iniciales eran que nos pedía la guía eran estos: una frecuencia moduladora de 20.000, frecuencia portadora de 300.000 Hz y frecuencia del modulador de 3000. Entonces vamos a simular un momento para observar cómo que queda la gráfica original. Entonces tenemos señal mensaje, delta del phi del modulador, aquí vemos que tiende a 0, la portadora no sufre ningún cambio, phi de t también, pero entonces aquí en la modulación PM vemos como cada vez que el modulador cae, aquí tenemos una modulación, o sea, un cambio de fase. Entonces eso es como lo principal que maneja esta, es el tipo de modulación en PM. Entonces de aquí nos vamos para la modulación OOK, que aquí pues nos quiere decir que es una modulación en amplitud. Dice que tiene una señal portadora de 7300 Hz, una amplitud de la portadora de 3 y una moduladora de 730 Hz. Entonces estas modulaciones son utilizadas para transmisiones digitales como Wi-Fi o incluso hasta Bluetooth. Entonces vamos a revisar la simulación en OOK. Entonces aquí tenemos un generador de Bernoulli, una señal portadora que la montamos en triangular. Aquí tenemos la frecuencia 7300 Hz. El generador Bernoulli simplemente va a generar, ya está la señal de 7300 Hz, o sea, tenemos que tener el periodo, pero entonces él tiene toca uno acomodarle las probabilidades para ver cuándo él va a caer a 0. Entonces él simplemente la va a generar y va a, digamos que esta es como la parte de transmisión de pronto de la fuente, ¿no? Como la señal mensaje es esta. Entonces aquí la multiplicamos, es muy similar a la amplitud en AM que vimos anteriormente, pero esta está aplicada para transmisiones digitales. Entonces vamos a ver cómo nos va. Entonces vamos a simular. Entonces ahí ya empezamos a compilar y vamos a revisar qué sucede cuando se modula en OOK, que es una modulación digital en amplitud. Aquí nos toca esperar un poco mientras ya. Entonces bueno, aquí tenemos la señal moduladora, tenemos una señal cuadrada que es el generador de Bernoulli, la señal portadora, vemos la frecuencia tan alta que tiene, o sea, esta tiene la particularidad de que puede manejar unas frecuencias bastante altas, los polos y ceros, que es desde 0 hacia adelante, y la señal ya modulada en OK, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces cuando la señal moduladora cae, entonces aquí vemos como un silencio, aquí ya están mezcladas las dos. Voy a permitir abrir acá un poco para que nos demos cuenta cómo la señal moduladora a la medida que cae, aquí abrí mucho, la portadora tiene mucha más frecuencia que la moduladora y este silencio que hace la moduladora se ve reflejado en la frecuencia modulada, que es la que se denomina OOK. Entonces ahí ya, como les decía, esta frecuencia, esta modulación es empleada para modulaciones digitales. Entonces aquí vamos a mostrar el trabajo, vemos aquí el montaje y vamos a ver el analizador de espectro que nos da esta señal bastante fuerte. Es el sistema de modulación OOK.
pues aquí también vemos cómo le entra un ruido, cómo entra ruido ahí. Entonces debemos también analizar eso. ¿Y qué aplicaciones? Aquí también la tengo en código. La modulación en OK la tengo en código. Entonces vamos a simularla también. Aquí vemos que tocó darle un generador de Bernoulli. Esta se ve más clara un poco. Entonces aquí tenemos la moduladora, señal cuadrada, ¿sí? Portadora, una señal sierra o triangular, y la modulada, que es la salida, que aquí vemos cuando la moduladora cae a 0, entonces aquí vemos que la modulada cae a 0 también, y que es la mezcla de la portadora y la moduladora. Entonces aquí también vemos que tenemos un generador de Bernoulli. Aquí aplicamos las frecuencias radianes, se define la amplitud de la señal, que es 0.5, y el ciclo útil, que es lo que nosotros aquí mandamos como la señal sierra o square, señal moduladora, señal portadora. Aquí tenemos la sawtooth, también lo mismo que se había dicho anteriormente, modulación en OK y los comandos necesarios para realizar la modulación. Entonces aquí vemos las simulaciones obtenidas anteriormente. Aquí nos vamos a ir a Simulink. Aquí vamos a modular en amplitud ASK, pero entonces esta ASK es también utilizada en transmisiones digitales. Aquí vamos a ver el cambio que nosotros tenemos acá. Aquí qué pasa, aquí tenemos una amplitud entre 0 y 1 y tenemos un switcheo de la señal moduladora, o sea que ya siempre va a estar entre 0 y 1 por medio de este switch. Aquí tenemos la señal ASK que va a ir al osciloscopio. Aquí tenemos una señal portadora que nos pide que sea, entonces vea, tenemos señal portadora de 7300 Hz, la amplitud de 3 y la moduladora de 730 Hz. Ahí vemos que manejamos unas frecuencias más bien bajas. Entonces aquí vemos que la moduladora, que es el Bernoulli, el generador de Bernoulli, tenemos 7300, y la portadora tenemos 7300 con una ganancia de 3, que es esta misma amplitud que tenemos acá. Entonces nosotros le damos una amplitud aquí en 3, que esa es la ganancia que nosotros le podemos aplicar a la simulación. Entonces vamos a ver cómo nos simula. Aquí vamos a esperar un poco. Bueno, aquí tenemos la modulación del espectro de la simulación, pues de 730 kHz, que es lo que nos pide la guía. Aquí están las dos señales, van como mezcladas. Vamos a ir acá, que me salí, vamos a ir al osciloscopio y tenemos lo siguiente: la señal moduladora, vemos la gran frecuencia que tiene la señal portadora, y la modulación en amplitud es muy similar a la que vimos ahora, solo que esta maneja como un switcheo, más conveniente dependiendo de lo que se necesite, ¿no? Entonces por eso es que esta señal es más usada que la OK, porque maneja este switcheo de acá y nos permite controlar de una forma más efectiva, pues, como la señal. Si yo le cambio aquí la constante a 2, entonces aquí vamos a ver que la frecuencia no se nos va a variar. Entonces vamos a esperar un poco mientras nos simula, y aquí vemos que nos amplía la señal, y pues aquí vemos cómo nos varía acá. Entonces ya nos vamos para la señal. Aquí están los montajes en ASK, vemos que es exactamente igual a lo que se moduló, y el analizador de espectro dice que al igual que la modulación en OK, solo se afecta la amplitud de la señal, solo que en este caso se puede controlar por medio de las constantes de estados de la señal moduladora. Esa es como la ventaja que tiene este tipo de modulación, ¿no? Entonces aquí decimos: diseñe y simule mediante simulio código una frecuencia de FSK
tomar las frecuencias de las señales portadoras del modulador. Tengo que montar un modulador como señal portadora 1 por 10 a X y señal 22 por A, que son los códigos que tenemos, y explique los resultados obtenidos dependiendo del código que yo tengo, que es señal portadora 1 a 30 kHz y señal portadora 2 a 60 kHz, que es el doble. En este caso se modificará la señal de la frecuencia, eso ofrece mayor estabilidad y menos posibilidad de interferencias atmosféricas, por lo que es ideal para la transmisión de datos inalámbricos bastante complejos. Entonces, bueno, voy a mostrar aquí el montaje. Señal modulada, aquí tenemos los datos, aquí también tenemos otro switcheo, tenemos una ganancia, señal 1 de 30, señal 2, tenemos un Bernoulli de amplitud de 0 a 3, y todo esto lo vamos a sumar para crear nuestra señal modulada. Es una señal bastante compleja de modular, pero pienso que son la que mejor resultados obtenemos de transmisión, ¿no? Aquí tenemos los que tenemos 0.03 MHz, del dispositivo está en MHz, y vamos a irnos a FSK y vamos a abrir el osciloscopio. Entonces aquí tenemos señal 1, a ver si nos da, ahí no nos da más, señal 2, que es de más frecuencia, tenemos los datos, que es esta señal de acá, ¿sí? Es una señal cuadrada, que es la que genera el Bernoulli, los polos y ceros. Vemos aquí que empieza desde 0 y se va a 3, aquí de 0 a 3, aquí vemos que hay como una mayor densidad de señales, y la modulación en frecuencia en FSK. Entonces aquí vamos a tratar de ampliar un poco. Aquí vemos que la frecuencia empezó en una y aquí vemos que se volvió más fuerte, por decirlo así, dependiendo de los datos que entren. Entonces aquí vemos cómo los datos que están entrando a la frecuencia, a medida que nosotros le metemos datos o va entrando señal de datos, la frecuencia de la señal modulada cambia. Entonces vamos a volver a simular así como mejor, para ver de nuevo qué pasa. Aquí vemos cómo está simulando el sistema. Entonces aquí, bueno, aquí volvió, como es un generador de Bernoulli, él simplemente bota la señal, y aquí vemos como en frecuencia, aquí tenemos un condensado de más digámoslo, más fuerte, hay más frecuencia, porque aquí nosotros, ese es el tipo de modulación que se denomina FSK. Entonces, si yo cojo y le digo a la señal 2 que yo le puedo aumentar acá, digamos, yo la tengo en 60.000, pongámosle unos 75.000. Aquí nosotros, este tipo de modulación tiene un gran poder de transmisión de datos. Yo creo que es la que más transmisión de datos tiene, pero asimismo también es igual de compleja, ¿no? Es igual de compleja porque tenemos que tener un switcheo de datos, tenemos que tener una entrada de datos. Aquí tenemos los valores de 7300 que habíamos pedido, aquí tenemos los valores de 30, ¿sí? Y aquí vamos a ver qué nos sucedió. Aquí vemos cómo la señal también se nos condensa. Aquí cayó acá, aquí vemos que cae a 0, entonces aquí ¿qué quiere decir? De que aquí lleva un mensaje, aquí lleva un silencio, aquí llegamos que ya silencio también. La señal 1, la señal 2 está más condensada, y vemos que la frecuencia varía dependiendo de los datos que yo le aplique. Entonces aquí vamos a devolver un poco, y tenemos que era de 60, ¿sí? 60 kHz, y vamos a aplicarle aquí un poco de frecuencia de datos, digamos que 75.000, para que antes de que nos acabe el video, y vamos a simular a ver si nos alcanza, y vemos la diferencia que nos da la simulación. Aquí vemos cómo aquí nos cambia un poco. Aquí vemos cómo la idea es ver cómo el simulador y la frecuencia en FSK cambia. Eso es todo, compañeros. Muchísimas gracias por su atención. Espero haya quedado bien sustentada la actividad.